Sí, bueno, probando. Bueno, muy buenos días. Dios les bendiga en este hermoso domingo 1 de noviembre del 2020, donde una vez más no esperamos un día en específico, sino todos los días celebramos la vida, porque Dios es vida. Y esa vida que nos da, esa vida sobrenatural, es la que aprendemos a vivir a través de involucrarnos en el estudio de las Sagradas Escrituras, a tener nuestros momentos de oración, nuestros momentos de intimidad con Dios, con el firme propósito de conocerlo más a Él, de ver a través de la revelación que Él nos da, el poder saber y entender cómo es Él, cómo piensa Él, cuál es su voluntad, para podernos dirigir de la misma manera. Si decimos que somos cristianos y somos hijos de Dios, entonces andemos como Él anduvo, a través de Cristo Jesús. Y una de las maneras más preciosas, de las formas que Jesús enseñó lo que es glorioso para el hombre, es sirviendo. Como Él lo dijo, yo no vengo para ser servido, yo vengo a servirles a ustedes. Y ese ejemplo sigue vigente hasta el día de hoy y por toda la eternidad, porque es parte de la esencia de Dios. Entonces entendimos cómo el domingo pasado, uno de los mejores resultados, de las mejores maneras en que podemos entender el privilegio de servir, es como cuando lo hacemos porque tenemos un corazón dispuesto a hacerlo, un corazón dispuesto a dar lo que hemos recibido, un corazón dispuesto a atender las necesidades de los demás. Y eso no significa llevar una vida en triunfo, porque yo creo que todos deseamos tener una vida triunfante. Y una de las formas más privilegiadas, más gloriosas, es sirviendo. Y remontándonos al domingo pasado donde nos quedamos, en Hebreos capítulo 6, versículo 10, el Señor nos decía: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es decir, no solamente ya les serví, no solamente ya les sirvo, es ir sirviéndole y sirviéndole por todos los días hasta que Él nos llame a su presencia. Esa es la forma en que debemos entender el servicio a Dios. El tener un corazón de servidor es y significa el que Cristo está transformando nuestros corazones humanos conforme al corazón de Él. Y se vive triunfando de la manera más gloriosa, vuelvo a insistir, cuando tú eres un servidor de Cristo. Cuando tú le sirves a Cristo, entonces le puedes servir a los demás. Porque sirviéndole a Cristo es como estás en su voluntad y tomas lo de su voluntad para que tú lo proporciones a todo aquel que te permita servirle y que tú estés dispuesto a hacerlo. Por eso recordamos este texto. Es una forma continua de todo creyente, no nada más de un grupo que le llamamos servidores, que le llamamos ujieres, que le llamamos diáconos o pastores, inclusive evangelistas, profetas. No solamente es exclusividad de un ministerio. Esto es exclusividad de todo creyente de Dios, de todo hijo de Dios.
Y todo hijo de Dios debe entender que si desea vivir una vida triunfante en su voluntad, nos dice Gálatas 6:9, entonces no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es una premisa que todo creyente debe de entender y debe de llevar a cabo todos los días de su vida. No nos podemos cansar de hacer el bien. No nos podemos cansar de ayudar a otros. No nos podemos cansar de servir a otras personas. No nos debemos cansar de algo tan privilegiado, porque al estar sirviéndoles a ellos, quiere decir que le estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, si nos llamamos creyentes. Así que, si tenemos una vida de triunfadores, piensen esto: si a los que estás sirviendo triunfan, considérate un triunfador. Quiere decir que estás haciendo lo correcto delante de Dios. Quiere decir que sí has entendido a Dios. Quiere decir que sí te has dejado transformar a su imagen y conforme a semejanza de Dios. Porque Dios es un Dios bueno, que todo pensamiento es de bien y nunca de mal, que siempre está deseoso de bendecirte y de levantar tu vida para que consigas lo máximo que tiene Él para ti, que lo vivas en toda su intensidad. Y por eso Jesucristo dijo: yo he venido a darles vida y vida en abundancia. No solamente la que vivas la vida ordinaria, sino la vida extraordinaria. Y en la vida extraordinaria solamente Dios es el que te la puede dar. Así que cuando tú estás viviendo esa vida extraordinaria, y esa vida extraordinaria la estás dando a otros, estás sirviéndole a otros, entonces va a haber un efecto, y vas a ver cómo aquellas personas empiezan a cambiar, y cómo aquellas personas empiezan a tener más prosperidad, o empiezan a tener prosperidad que nunca han tenido, o empiezan a vivir una vida muy diferente, pero siempre hacia un bienestar que nunca antes pensaron alcanzar, gracias a que tú les serviste. Y les serviste no con lo que da el mundo, no con lo que das tú, sino con lo que da Dios. Así que recordemos estas 4 acciones esenciales en todo servidor. Las debemos de tener vigentes todos los días. Son 4 acciones y que todas terminan en la palabra ir, en el verbo ir. Es decir, es una intención, es un esfuerzo intencionado hacia conseguir algo, partiendo de una disposición tuya, en este caso, de servir a los demás. Lo primero que debemos hacer es insistir. Y lo más importante en lo que debemos insistir es en nuestra intimidad con Dios. Insistamos en nuestra intimidad con Dios, insistamos en conocer a Dios, insistamos en hacer la voluntad de Dios, insistamos en que Dios revele el conocimiento de Él a nosotros mismos, para que entonces caminemos conforme a su voluntad. Y si ya entendimos este principio, lo segundo que tenemos que hacer es persistir, es decir, ser perseverantes y constantes en nuestra intimidad, en nuestra búsqueda de Dios, en nuestra búsqueda de la revelación de Dios para nuestras vidas. No dejar de hacerlo, pese a las circunstancias que estemos viviendo, no dejar de hacer, porque el siguiente principio, la siguiente acción es resistir. Porque vamos a encontrar muchos obstáculos, vamos a encontrar muchas adversidades, pero no vamos a dejar de insistir en esa intimidad, de permanecer en Él, de tener la permanencia en Cristo Jesús, ser constantes, para que entonces todo eso revelado que estamos nosotros llegando a tener, lo pongamos en práctica todos los días de nuestras vidas. Y precisamente cuando ocurren las circunstancias adversas, cuando tenemos los obstáculos enfrente, cuando tenemos toda esa serie de situaciones problemáticas, difíciles, extremas, es cuando más decimos: gracias porque he insistido y he persistido en tu presencia, Señor. Cuando tenemos estas 3 acciones, lo cuarto viene por añadidura, es decir, nadie ni nada nos hace pensar en retirarnos de ser unos servidores de Cristo. Es decir, no desistir, no tirar la toalla, como se dice coloquialmente, sino seguir adelante, y este ciclo se repite y este ciclo se repite hasta que Dios te llame a su presencia. Esas son las 4 acciones que todo servidor, y por qué no, todo creyente debe de tener en su relación con Cristo Jesús. Así que bueno, hoy vamos a seguir hablando de cómo ser triunfadores si estamos sirviéndole siempre.
Ya entendimos lo que el servidor tiene que llevar a cabo, ya entendimos, tomando el texto de Hebreos 6, 7 y 8, cómo al estar sirviendo a Cristo, la tierra, así como la parábola del sembrador, son los corazones en donde vamos a servir. Y si estamos sirviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces estamos derramando la lluvia de bendiciones sobre ellos, enseñándoles con nuestro ejemplo, y que en algún momento dado vamos a ver el resultado en sus vidas transformadas, en sus vidas cambiadas, y cómo cada una de esas vidas va a ser provechoso su fruto, porque van a empezar a servir ellos. Ya nosotros no solamente les vamos a estar sirviendo a ellos, sino que ellos van a servir a otras personas, y de esa manera seguirá cayendo bendición tras bendición sobre esa tierra, sobre ese corazón a quienes nosotros estamos sirviendo. Y eso es lo glorioso de entender la visión de todo servidor, el poder ver a tantas almas que están siendo cambiadas, transformadas por el poder del Espíritu Santo, pero que a Él le place usar tu vida como servidor para que llegue esa palabra viva y eficaz a toda alma que desee recibirla. Cuando recibe esa tierra toda esa lluvia de bendiciones, la aprecia con todo, con todas sus fuerzas, es cuando ocurren esos maravillosos cambios, esas proezas, esas maravillas, esos milagros en la vida de todo aquel que tú estás sirviendo. Entonces, esto como tomando en cuenta esos 4 principios que decíamos al principio, lo dijimos el domingo pasado, ahora tenemos que tomar en cuenta estas acciones que esto nos va a permitir no desviarnos, no enfriarnos, no desenfocarnos, no distraernos, porque dice Hebreos en el capítulo 6 también, en el versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Por eso decía, no es de un rato, no es mientras que esté en el ministerio de servidores, no es mientras que esté en el ministerio de alabanza, no. Todo creyente debe de convertirse en un servidor de Cristo. ¿Y esto cuándo y cuánto lo tiene que hacer? Hasta el fin. Tener la misma solicitud. Si tú ya empezaste a servir a Cristo, sigue hasta el fin. Y con la solicitud, con la disposición de hacerlo. ¿Para qué? Para que haya una plena certeza de la esperanza que hay en ti, que es Cristo Jesús. Y el versículo 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos espiritualmente. Yo te pregunto, ¿a quién estás sirviendo? ¿A quién estás sirviendo en el nombre de Jesús? ¿A quién le estás compartiendo esta palabra maravillosa? ¿A quién estás siendo tu ejemplo de lo que estás tú recibiendo? ¿A quién estás discipulando? Esto no es exclusivo nada más del ministerio de enseñanza, el ministerio de servidores, el ministerio que tú venga a tu memoria, no, es de todo creyente. Y por eso dice la palabra, tú sé solícito hasta el fin, con la misma solicitud con la que vas a empezar, con esa misma solicitud hasta el fin, para que haya plena certidumbre de esa esperanza que vive en ti, que es el Señor. Entonces, ¿cuál es el fin? De que no te vuelvas flojo, de que no te enfríes, de que no te vuelvas indiferente. Eso lo vimos hace unos domingos, cuando hablamos de la ociosidad. Entonces, cuando te dice el Señor, sé solícito hasta el fin, te impide el que tú caigas en la pereza espiritual. Más bien dice, sé imitador de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Es decir, tú siempre vas a buscar un mentor, siempre vas a buscar o debes de buscar a alguien que sea de acuerdo a Jesús, que te enseñe, que te guíe, que te inspire a hacer las cosas conforme a la Escritura que tú también estás aprendiendo. Y esto es lo que vamos a ver en esta mañana. No solamente ser solícitos todo el tiempo, quiere decir todo el tiempo, sino también vamos a buscar alguien que nos inspire, alguien en quien nos basemos, alguien a quien podamos recurrir en todo caso cuando tengamos las dudas, cuando tengamos los errores también, para que nos corrijan, para que hagan nuestros ajustes y cambios que todos debemos hacer en la vida. Así que vamos a empezar con ese primer punto que estuvimos escuchando. Si el Señor nos dice, para que no caigas en pereza, te está diciendo, hey, ten cuidado, te voy a dar a conocer lo que tú debes de hacer para que estés siempre en acción, para que siempre seas un servidor de Cristo. Y por lo tanto vamos a enfrentar a la acción contra la pereza, mediante 3 puntos que te voy a dar a conocer en esta mañana.
Dice 2 Corintios 8:22. Hay muchos textos de los cuales podemos aprender este principio, pero me gustó donde está hablando de un hombre llamado Tito. Tito era un discípulo de Pablo, a quien después envió a la iglesia y a la isla de Creta para que pastoreara allá. Ese Tito le encargó desde Macedonia, que es lo que actualmente conocemos como Turquía, donde ocurrió desgraciadamente ese temblor, y está hablando Pablo, les está diciendo a los de Corintio: enviamos también con ellos a nuestro hermano, a Tito, cuya diligencia, cuya solicitud, entiéndase así, hemos comprobado, se comprueba, repetidas veces en muchas cosas. Yo espero que estés captando y entendiendo la profundidad de lo que te dice el Señor con su palabra. Un servidor tiene solicitud, disposición de servir. ¿Cuántas veces? Repetidas veces. ¿En cuántas cosas? En muchas cosas. Es que no, a mí nada más me toca abrir la puerta, a mí nada más me toca cantar, a mí nada más me toca tocar, a mí nada más me toca predicar la palabra. No, un servidor tiene que estar donde haya la necesidad y donde esté la voluntad de Dios. Así que este hombre junto con estos hermanos iban a hacer un propósito, a cumplir un propósito de parte de Pablo, una encomienda de parte de Pablo, y llevaban una ofrenda de parte de los de Macedonia a la iglesia de Corintio. Y dice, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en ustedes. Te voy a decir una clave, cómo es que no pierdes la confianza en las personas. No por lo que sean las personas naturalmente, sino más bien por la confianza que tú tienes en Dios sobre esas personas. Cuando tú tienes la expectativa de Dios y con la expectativa de Dios ves a las demás personas, por muy mal que estén las personas, tú las ves con la expectativa de Dios. Porque en muchas ocasiones tal vez el Señor te va a llevar a que sirvas a esas personas. Pero si tú vas con tu mente natural, vas a poner 1000 obstáculos, vas a decir 1000 peros y no vas a querer servirle. Y un servidor es diligente para hacer la voluntad de Dios. Lo hace repetidas veces y de muchas maneras, en muchas cosas. Y después, conforme va sirviendo y va sirviendo, se vuelve más diligente a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios va a ser siempre: sirve a los demás, ama a tu prójimo, sirve a los demás. Y de esa manera, aquí nos enseña este pasaje cómo un hombre llamado Tito, junto con los hermanos que iban ahí, principalmente Tito, había demostrado ser un verdadero servidor de Cristo. 2 Corintios 8:22. Ahora vamos a examinar lo que nos dice el Señor para ser esas personas solícitas y no caer en la pereza. ¿Qué hace a una persona solícita siempre? Vamos a ver 3 cosas. Número 1, estar convencido que hay intereses mayores a los tuyos y que debes atender. El mayor interés que tú puedes entender en esta mañana es el interés de Dios. Y cuando estamos nosotros permanentemente en comunión con Dios y buscamos sus intereses, entendemos, tus intereses, Señor, son mucho mayores y perfectos con respecto a los míos. Entonces yo te voy a hacer caso, yo te voy a obedecer, yo voy a tener confianza en ti. Y si tú me dices, ve y sirve a estas personas o a esta persona con estas cosas, yo voy a obedecer. ¿Por qué? Porque eso es mayor que yo. No lo voy a ver con mis ojos naturales, porque siempre voy a caer en el error de descalificar. Pero tú, Señor, tú nos amas a todos, y el servidor está sujeto a quien le va a servir, no el que está por encima del servidor va a hacer lo que el servidor quiere hacer. Eso se llama berrinche, eso se llama manipulación, eso se llama no querer sujetarse. Pero el servidor de Cristo está sujeto a una autoridad mayor, que es el Señor. Y de ahí aprendemos aquí en la tierra, por eso el Señor ha hecho toda una organización aquí en la tierra,
para que nosotros también aprendamos conforme a nuestra propia carne, a nuestra propia naturaleza, aprender a sujetarnos de la misma manera. Si hablamos de que estamos convencidos de que hay intereses mayores a los míos y que debo de atender, tu familia es mayor que tu interés personal. Sí, te incomodo, sí, estás luchando con tu egoísmo, sí, estás luchando con el yo-yo, estás luchando con que no sírvanme a mí nada más, sí, sí, la palabra sirve para eso, para incomodarte, para redarguirte, para que entiendas que tú no eres el centro del universo, para entender que tú, si tú eres un creyente en Cristo o quieres ser un creyente en Cristo, siempre va a haber intereses mayores que el tuyo en lo particular. Y el tuyo en lo particular se encarga Dios también, por eso busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Cuando buscas el reino y lo justo, Él te dice, hay algo mayor que tú y que es tu familia. Y después de tu familia, tus vecinos, y después de tus vecinos, tu congregación, y después de tu congregación, y vele haciendo más, y aún aquellos que no son creyentes también son de intereses mayores que tú, porque esas almas el Señor quiere que sean salvas para la gloria de Él. Si nosotros entendemos que hay intereses mayores que los nuestros, entonces romperemos tantos paradigmas y tantas barreras que nos impiden servir, que nos impiden invertir en lo que tenemos que invertir. El diezmo, por ejemplo, la ofrenda, es para invertir en algo mayor que tú, es para invertir en el reino de Dios. No es cuestión de dinero, es cuestión de la generosidad de tu corazón. No le regatees al Señor. El Señor tiene sus principios, se maneja en sus principios, te los da a conocer y depende de que tú le creas a Él para que entonces empieces a aplicarlos en tu vida. ¿Por qué? Porque son intereses mucho mayores que los tuyos y que, como dice aquí en Hebreos 6:10, Él no es injusto para olvidar a aquellos que le sirven y trabajan en amor para con los suyos, para con los tuyos, para con los de Él, para con los de todo el mundo. Un servidor está convencido entonces de que hay intereses mayores que el mismo servidor. Número 2, hacerlas cuantas veces sea necesaria y que te haya sido requerido para hacerlo. Cuantas veces sea necesario. Es que llevo un año aquí haciendo lo mismo. Es necesario, es necesario. Es que ya lo hice muchas veces, es necesario. Es que ya le hablé muchas veces, es necesario. No pongas tu capa o tu vestidura de juez y descalifiques a la gente tan fácilmente. Eso se llama no amor, ni a Dios ni al prójimo. Cuando uno ama a Dios, tiene la pasión de Dios. Y cuantas veces sea necesario ir por esa alma, servir a esa persona, tú lo vas a hacer porque tienes un alma transformada por el Señor para ser un servidor. ¿Cuántas veces Cristo ha ido a tu vida? Para que tú entiendas su palabra, para que camines en su palabra, para que disfrutes de su presencia. Innumerables veces, ni siquiera sabes cuántas veces. Y lo hace ¿por qué? Porque te ama. El principio, el motor, lo que te impulsa se llama amor. Y eso lo conoces cuando conoces a quien es el amor, que es el Señor. Entonces, un servidor hace cuantas veces sea necesario y que te haya sido requerido para hacerlo. No se detiene, Él sirve. Número 3, sé una persona íntegra. Cuando tú estás sirviendo, fíjate bien, cuando estás sirviendo a otra persona y estás diciendo, mira, yo estoy dando esto, te estoy ayudando en esto, te estoy ayudando en lo otro, te estoy dando una enseñanza, tú también te das cuenta qué son las cosas que tienes que ajustar y que tienes que cambiar en tu vida. Solamente así haces conciencia. El siguiente paso es reconocer y decirle a Dios, Señor, cambia esto. Y el Señor te dice, pues quita eso, quita lo que te está estorbando, aligera la carga que traes de tu viejo hombre, de tu vieja naturaleza humana, deja el egoísmo, deja de mentir, deja de defraudar, deja la codicia, deja la flojera, deja todo eso, porque te estás dando cuenta que lo que tú tienes enfrente es mayor que tú, requiere más de ti. Y si requiere más de ti, entonces entiéndelo, requieres más de mí. Yo espero que estés captando toda esta profundidad de esta enseñanza. Por eso dice Proverbios 10:4, la mano negligente empobrece. El que no hace nada, el que deja pasar la vida,
ya lo hice todo. Mas la mano de los diligentes, de los servidores, esa enriquece. Me gusta esta imagen porque aquí están todos los diligentes, todos los servidores. Están recibiendo instrucciones y ellos están trabajando una y otra vez y otra vez y otra vez hasta edificar algo. Así es como nos usa el Señor. Una y otra vez en donde sea necesario, muchas veces, cuantas veces sea necesario, en la vida de una persona, en la vida de dos personas, en la vida de tres personas, cuantas personas Dios te mande a servir. Número 2, a quien sigas será a quien te parezcas. ¿Sí? Aquí vemos una foto de unos niños, de doctora, un licenciado tal vez, un ingeniero, una enfermera, un chef, en fin, porque los niños son los más propensos a imitar a sus papás, a imitar a alguien, a imitar a algún personaje, a algún héroe, y tratan de ser como esas personas cuando están en esa época. Bueno, todos de alguna manera nos llega a impactar la vida de alguien. ¿Y por qué no? Si es un hombre o una mujer de Dios, imitar ese espíritu, imitar lo que está viviendo en su vida de parte del Señor. Porque esto nos dice en la palabra de Dios, lo que acabamos de leer en el versículo 12, que imitemos a aquellos que por la fe y la paciencia alcanzaron las promesas, heredaron las promesas, por algo las alcanzaron. Siempre tenemos que tener un parámetro para podernos nosotros medir y para poder nosotros decir, bueno, si lo alcanzó, entonces es lo más probable que lo esté haciendo correctamente. Entonces tengo que imitar algo que está haciendo ahí, porque al estarlo imitando a él, si es un hombre de Dios, estoy imitando lo de Dios, entiéndase, no a la persona, sino lo que Dios ha hecho en esa persona, y esa persona lo creyó, y lo está haciendo, y lo sigue haciendo, o lo hizo si ya no está en esta tierra. Entonces, si se trata de fe y de paciencia, sigamos a la persona correcta, a la persona correcta. ¿Cómo reconocemos a la persona correcta? Te voy a dar unos parámetros. Número 1, conoce la palabra de Dios, ¿ok? Conoce la palabra de Dios. Según de Timoteo 2:14, este hombre llamado Timoteo, en ese entonces un joven, le dice Pablo, persiste, acuérdense de persistir, ¿verdad? Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Sabe de quién aprendió Timoteo principalmente? De su abuela y de su mamá, Loida y Eunice. De ellas aprendió. Desde chiquito le enseñaron las escrituras. Aprendió muy bien. Se persuadió de que de lo que le enseñaban le hablaban de Dios. Después fue comprobando que sí era verdad. Pero estas personas que eran su abuela y su mamá, eran personas que conocían las escrituras y que con su enseñanza él aprendió y se persuadió. Y entonces él no lo negaba de quién había aprendido, porque Pablo precisamente lo menciona de esa manera. Él se enteró que habían sido ellas quien les había enseñado, y él imitaba esa fe y esa paciencia de esos dos personajes tan íntimos, tan de su familia, y que fueron instrumentos de Dios, que les sirvieron a ese niño entonces y ahora todo un joven ministro del Señor. Número 2, conoce el autor de la palabra. La persona que vas a imitar por su fe y paciencia es que conoce al autor de la palabra. No solamente conoce la palabra, sino al autor de la palabra. Según de Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra le indicaba a Timoteo, la misma palabra te puede hacer sabio para lo más importante que te quiere hacer sabio la Escritura. No solamente conocer, sino entender y llevar a tu vida la verdad que te dice en cuanto a tu salvación. Esa es la sabiduría más importante que nosotros debemos de tener. Cuando tenemos esa sabiduría de lo alto, es que le creemos a Dios y creemos lo que dice la palabra en cuanto a la salvación, que la salvación es por gracia, por medio de nuestra fe, que no es por obras, sino que es don de Dios, y que la salvación viene gracias primeramente al sacrificio de Jesús en la cruz, y todo aquel que en él cree no se va a perder, sino que tenemos la vida eterna.
Eso es sabiduría, no solamente enseñanza, no solamente memorizar textos, sino que estamos entendiendo porque también Timoteo tuvo el ejemplo de su abuela y el ejemplo de su madre a través de las Escrituras para comprender lo que es importante comprender, lo que te hace sabio verdaderamente, que es la salvación por fe en Cristo Jesús. ¿Quién lo enseñó? Su abuela y su mamá. Así que conocían al autor, porque la palabra, ustedes saben, la palabra es Jesús. Jesús es Dios. Número 3, la persona que tú vas a imitar su fe y su paciencia, vive lo que conoce a través de quien se la dio a conocer. Es una relación íntima, es una relación personal con el autor. Por eso dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mira, déjame ponerte un ejemplo. Cuando estamos en la escuela, si tenemos una profesión técnica, una licenciatura, un doctorado, en fin, generalmente hay un maestro que te impacta, que te llama la atención. Entonces, muchos maestros tienen sus propios libros, autores de sus propios libros. Y cuando tú estás estudiando esa carrera o esa maestría o esa carrera técnica, tú vas llevando ese texto y lo vas leyendo, y lo vas leyendo, y lo vas aprendiendo. Pero lo más importante todavía y más significativo es cuando conoces y tienes relación con el autor de ese libro. Ya conoces al autor de ese libro y dejas que el autor de ese libro te corrija. Si tú estás estudiando para ingeniero, por ejemplo, un libro de ingeniería del ingeniero tal, fulano de tal, y ese maestro es el que te va enseñando y te va guiando, entonces se va palpando cómo tú vas recibiendo la enseñanza y cómo vas siendo un ingeniero muy parecido a quien te dio esa enseñanza. Lo mismo debe de suceder con la palabra de Dios. Lo mismo debe de suceder a quien tú decides imitar su fe y su paciencia. Porque imitar su fe y su paciencia significa conoces al Señor, vives en el Señor y sabes que todo se da mediante un proceso. Porque lo que nos enseñan acerca de lo que es la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, es algo que viene por adelante, por el futuro, pero que aún no está hecho, pero que ya lo estás creyendo. Pero para llegar a eso, que ya está hecho, necesitas caminar en el proceso, caminar en la certeza, caminar en la convicción de que Dios te está guiando y que ya lo logró por ti. Eso es fe y eso es paciencia. Dicho de otra manera, como seguramente lo has escuchado. Cuando ves personas que lo hacen de esa manera, entonces yo te digo, imita esa fe, imita esa paciencia, porque seguramente lo está haciendo de acuerdo a Dios, porque seguramente es el reflejo de quien vive en Él, no es el reflejo de sí mismo, sino de quien vive en Él. Por eso dice la Escritura, Mateo 7:20, por sus frutos los vas a conocer. Por sus frutos los vas a conocer. Puedes decir, ver a una persona hablar y dar cátedras de la Biblia, pero déjame verte en tu casa, déjame ver a tu esposa, déjame ver a tus hijos, déjame verte en tu trabajo si tienes un trabajo, déjame ver en la calle, déjame verte personalmente, déjame ver qué frutos tienes, pero frutos de lo alto, no los frutos ordinarios, sino de lo alto, que son los que deben interesarme. Y es una persona que tiene una característica. Es una persona que le sirve a Cristo. Y de servir a Cristo es donde ven los mejores frutos que pueda haber en su vida. Para que te quede más claro acerca de a quién vas a imitar. Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿El que más sabe? ¿El que más lee? ¿El que más va a la iglesia? ¿El que más estudios tiene? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, docilidad. El que sabe, sabe, ¿verdad? Pero el que sabe y además lo muestra con su buena conducta, lo que sabe, lo debe de hacer con sabia
Docilidad. Es una persona dócil para poder hacer las cosas. Una característica del servidor es que sea dócil, porque una persona dócil es una persona que se puede sujetar a algo más grande, que se puede sujetar a una autoridad, que puede obedecer a esa autoridad, que puede sujetarse a su pastor y puede hacer las cosas de acuerdo a su pastor, pero guiado por el Espíritu Santo. Y esto viene a complementar el que tú puedas ver claramente qué persona verdaderamente tú quieres imitar. Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto, o sea de Dios, es primeramente pura, no tiene doblez. Después es pacífica, o sea, hay una paz que viene de parte del que está sirviendo a Cristo, lo que está recibiendo de Cristo. No es el más sabio el que regaña, el que te hace sentir mal, el que utiliza el púlpito para dar de latigazos con la Biblia. No, ese es el que sabe nada más. Pero el que vive en Cristo Jesús, de acuerdo a su palabra y a esa sabiduría de lo alto, lo que está sirviendo, si está sirviendo, es pacífico, todo es pacífico, es amable. Es amable. Buenos días, ¿cómo está? Pase usted, siéntese. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Le sirvo en algo? ¿Le puedo servir en algo? No es el que, no, yo soy el líder, yo soy el que tengo la sabiduría. Lo hagan o no lo hagan, eso es otra cosa. Si algo caracteriza a un servidor de Cristo, es la amabilidad. Y recuerda, todo aquel que se dice hijo de Dios, todo aquel que se dice cristiano, debe de ser un servidor. Además es benigna, llena de misericordia, no tiene límites para hacer favores. Y sobre todo, de buenos frutos, de lo que está sirviendo de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ni hipocresía. El servidor se muestra tal y como Cristo lo está formando. Y eso es una gran responsabilidad del que dice, soy un servidor de Cristo, yo soy un cristiano, yo soy un hijo de Dios, la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Pero cuando ven en ti que no eres y no es congruente con lo que tú estás diciendo, se llama hipocresía. El verdadero servidor no tiene hipocresía, ni tampoco incertidumbre, que un día seas una persona, mañana seas otra persona, pasado mañana otra persona, y ya no sabemos qué persona eres. Eres una persona de una línea, y esa línea se llama Cristo Jesús. Y entonces caminamos como Cristo Jesús, andamos como Él anduvo, andamos en su voluntad, y donde Él está yo estoy. Y entonces empiezo a ser un verdadero servidor. Empiezo a mostrar por mis frutos lo que yo estoy viviendo en Cristo Jesús. Y es la mejor manera de servir a una persona. Es la mejor manera de servir a Cristo. Entonces el camino de un servidor fiel y victorioso te lo voy a decir en estos textos. Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, me encanta cómo usa la palabra el Señor, Él es el dueño de su palabra. Dice, si alguno de todos los que están escuchando me sirve, sígame, ¿ok? Sígame, búsqueme. No voy yo en su búsqueda para que me sirvan, no voy a seguirlos a ustedes para que me sirvan o para que yo los sirva. No, si alguno quiere ser mi servidor, sígame, búsqueme, esfuércese en buscarme. Y donde yo estuviere, por eso él dice, sígame, y donde él va, donde está lo necesario, donde te va a colocar para que tú le sirvas, no de acuerdo a tus intereses, no de acuerdo a tus conveniencias, sino a un mayor interés que el tuyo. ¿Y sabes cuál será siempre un mayor interés que el tuyo? El interés de Dios. Entonces dice, donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Entonces no hay problema para entender. Si tú quieres decir y creer que Cristo vive en ti, es porque tú lo sigues, porque tú lo buscas, porque tú estás en donde está su voluntad, no está donde está tu voluntad. Donde está la necesidad mayor, ahí está Cristo. Y si tú estás ahí sirviéndole, dice, ahí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mire qué glorioso, mi Padre le honrará. Mi Padre, no cualquier persona, mi Padre le honrará.
Si se está dando cuenta, es glorioso el poder ser un servidor de Cristo. Número 2, en el camino del servidor triunfante. 2 Corintios 2:14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo, ¿en quién? En Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Debemos oler a Cristo. Debemos de transmitir que Cristo vive en nosotros. No nuestro olor, no nuestra fragancia, no nuestro conocimiento, sino el conocimiento de Cristo a través de nuestra buena conducta, sin incertidumbre ni hipocresía. Ser genuinamente hijos de Dios significa ser genuinamente un servidor de Cristo. Así que queremos andar siempre en triunfo, lo hacemos en Cristo Jesús. Queremos asegurar que ese triunfo sea permanente, entonces manifestemos en todo lugar. ¿En dónde? En todo lugar el olor de su conocimiento. Donde quiera que estemos, que olamos a Cristo Jesús. 1 Corintios 15:57 dice, más gracias sean dadas a Dios. Otra vez, más gracias sean dadas a Dios, siempre agradeciendo a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Triunfo, victoria en Cristo Jesús, sirviéndole, manifestando el olor de su conocimiento. A Dios sean las gracias, que nos lleva siempre en triunfo, en victoria en Cristo Jesús. Por eso podemos concluir, y termino con esto, un servidor camina en victoria porque camina con Cristo, camina en Cristo y Cristo camina en él. ¿Tú quieres ser un verdadero servidor de Cristo? ¿Quieres vivir triunfando en la vida? Entonces yo creo que estos dos mensajes los vas a estar escuchando y los vas a estar entendiendo y comprendiendo, porque hay una parte muy especial, quiero decirte. Esa parte muy especial es la intimidad que tú vas a tener con Dios. Cuando lo lleves a tu habitación, cuando lo lleves a tu lugar de lo íntimo, cuando estés delante de Dios y entonces estés hablando con Él y estés buscándolo a Él y primeramente te escuche decir Él, Señor, yo quiero ser un servidor, un verdadero servidor, no para triunfar de acuerdo a mi forma de pensar, sino para ser un triunfador como tú ya lo eres. Jesús ya es un triunfador, Él ya venció todo, Él ya venció todo lo habido y por haber. Entonces, quienes estamos en Cristo caminando conforme a su voluntad, estamos caminando en su triunfo, en su victoria. Por eso me encanta decir, no vamos por la victoria, vamos en la victoria, entiéndase, vamos en Cristo Jesús. Vamos en esa victoria, vamos en ese triunfo. Y una de las mejores maneras que podemos utilizar todos los días de nuestras vidas es siendo servidores leales, genuinos, transparentes, íntegros de Cristo Jesús. Que seamos como estos hombres que acabamos de escuchar, que tomemos el ejemplo de un Tito, que tomemos el ejemplo de un Abraham, que tomemos el ejemplo de un Moisés, que tomemos el ejemplo de esa persona en la que ha sido un ejemplo para ti, que estás imitando su caminar por su fe y por su paciencia, de cómo va llevando las cosas, de cómo está sirviendo al Señor, de cómo lo ves que sirve al Señor, pero no con sus intereses, no en sus intereses, no en lo que le conviene, sino donde es necesario servir de acuerdo a Dios. Y cómo ves que a través de servir, el Señor ha podido llegar a muchos corazones y cambiar y transformar la vida de muchos corazones. Esta mañana, amado y amada, el Señor quiere tomar tu corazón, seguir trabajando en él, transformarlo a su imagen y semejanza. Y cuando hablamos de su imagen y semejanza, una característica específica del corazón de Cristo es: yo sirvo, yo te sirvo, no vine para que me sirvieras. Ese es el pensar de todo servidor, el servirle a Cristo para servir a los demás. Y entonces podrás entender cómo es mucho más glorioso. Vaya, no tiene comparación cuando por haberte tú dispuesto a servir a una persona o dos personas o tres personas y que estaban en la bancarrota,
que vivían frustrados, que vivían con una mentalidad de pobres, que vivían sin esperanza, que vivían en las adicciones, que vivían en cualquier otra cosa que no fuera el Señor, y ahora ves esas vidas transformadas. En esas vidas que han triunfado en Cristo Jesús, ahí está tu triunfo, porque ahí está Cristo Jesús. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque nos das la gran oportunidad y el privilegio de poder servirte. Habiéndote conocido y conocido más aún, Señor, puedes ir transformando nuestro corazón para poder tener un corazón conforme al tuyo. Ayúdanos, Señor, para eliminar todo aquello que nos impida todavía estarte sirviendo. Si ya te estábamos sirviendo y ya no lo hacemos, Señor, que volvamos a tener ese querer como el hacer para seguir haciéndolo. No queremos seguir en la pereza o no queremos caer en la pereza espiritual. Queremos ser servidores constantes, porque siendo servidores constantes somos triunfadores en Cristo Jesús. Lo hemos entendido con tu palabra, lo hemos apreciado todo lo que hoy nos has hablado y el domingo pasado. Así que, Padre, usa nuestras vidas. Hemos entendido perfectamente que hay algo mucho mayor que nosotros, en primer lugar tú, y después de ti toda la obra en la cual tú nos das el privilegio de poder intervenir. Y la mejor obra es trabajar en el corazón de todo aquel que no te conoce, y aún del que te conoce, seguir trabajando, Señor, para que su vida sea cada día mejor, pero en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Un saludo allá en casita a toda la familia.